En mi verdad oculta, la historia entra en una zona peligrosa cuando Nuria descubre que está embarazada. No hay felicidad, no hay ilusión, solo un miedo que la paraliza. La prueba positiva tiembla entre sus dedos como una sentencia escrita con sangre. Ese hijo que crece en su vientre no es una bendición, es una amenaza. Una verdad que no puede decir en voz alta, porque decirla podría costarle la vida. Nuria repasa cada fecha, cada encuentro, cada noche marcada por la confusión y el miedo. Sabe perfectamente de quién no es ese bebé, y esa certeza la destruye por dentro. Como esposa de Íñigo, ha vivido atrapada en una jaula elegante, rodeada de lujos, apariencias y silencios impuestos. Íñigo no ama, posee. No cuida, controla. Con él, Nuria aprendió a callar para sobrevivir. Pero con Juan José, su abogado, conoció algo distinto. Un amor sin amenazas, sin imposiciones. Un amor real. Ahora, esos dos mundos chocan dentro de ella, convirtiendo su embarazo en un campo de batalla. Nuria no duerme, no come, vive con el cuerpo en tensión constante. Cada día que pasa sin hablar es una mentira más grande, y cada mentira acerca más la tragedia. Cuando finalmente reúne el valor para decirle a Íñigo que está embarazada, la reacción de él no es sorpresa, sino triunfo. La observa con una sonrisa fría y segura, y sentencia con voz firme. Ese hijo es mío. Para Íñigo no existen dudas. No pregunta, no escucha. Da por hecho que ese bebé le pertenece y lo anuncia como una victoria personal. Comienza a hablar de herencias, de apellido, de futuro, de poder. Frente a los demás se muestra como el esposo perfecto, el padre ejemplar. Para él, ese hijo es la prueba definitiva de que Nuria jamás podrá escapar. Pero Íñigo vive en una mentira. Ese bebé no es suyo. Nuria lo sabe, lo siente en cada latido, y esa verdad la está rompiendo en pedazos. Cada vez que Íñigo posa la mano sobre su vientre, ella se estremece. Cada vez que habla del hijo que tendrán juntos, el aire le falta. El embarazo deja de ser una etapa y se convierte en una cuenta regresiva. Mientras tanto, Juan José empieza a notar que algo no está bien. La distancia de Nuria, sus silencios, su mirada perdida. Él siente que el peligro ronda, aunque no imagina cuán grande es el secreto que ella guarda. En un momento de tensión, intenta acercarse y le dice: «No estás sola, dime la verdad». Pero Nuria no puede hablar. Sabe que una sola palabra maldicha puede desatar una tragedia irreversible. El embarazo no une, divide. No trae esperanza, trae peligro. Cada latido del bebé acelera el reloj de un destino oscuro que se aproxima sin piedad. Nuria queda atrapada entre dos caminos imposibles: proteger una mentira que la mantiene con vida o confesar una verdad que podría liberarla, o destruirla para siempre. Mientras Íñigo cree haber ganado y consolidado su poder, el silencio ya ha abierto la primera grieta en su imperio. Aitana, agotada por el peso de los secretos, enfrenta el golpe más devastador de su existencia cuando su propia madre decide confesarle aquello que ocultó durante años. En medio del caos y las culpas acumuladas, le revela que su bebé no murió al nacer. No fue una tragedia natural, fue una decisión impuesta. Su hija fue entregada en adopción sin su consentimiento. La confesión cae como un rayo. Aitana se queda sin aire, paralizada, incapaz de asimilar que el dolor que la acompañó durante tanto tiempo estuvo basado en una mentira. Vivió creyendo que había perdido a su hija, cargando con una culpa infinita, cuando en realidad alguien decidió por ella. Su madre, rota por el remordimiento y por todo el sufrimiento que ha visto en Aitana, especialmente después del abuso cometido por Luciano Primo, no puede callar más. «Perdóname, pensé que era lo mejor», murmura con la voz quebrada. Aitana no grita. No llora de inmediato. El silencio es su primera reacción. Un silencio lleno de rabia, de tristeza y de una pregunta que la desgarra por dentro. ¿Dónde está su hija ahora? Saber que sigue viva en algún lugar del mundo la obliga a enfrentar un nuevo dolor, aún más cruel. Le robaron la posibilidad de decidir, de buscarla, de abrazarla. Ahora, con la verdad expuesta, Aitana deberá tomar decisiones que cambiarán su destino. Mientras tanto, en otro punto de la historia, la tensión aumenta cuando Clementina recibe una llamada inesperada del hospital. Al escuchar el tono urgente del otro lado de la línea, su corazón se detiene.
No entiende por qué un centro médico la busca con tanta insistencia. Pregunta qué ocurre, y la respuesta la destruye. Juventino y Gael han sufrido un grave accidente automovilístico. Ambos están en estado crítico. La noticia desata una crisis total. Clementina pierde el control, sus piernas flaquean y el pánico se apodera de ella. Zacarías, que está a su lado, presencia el derrumbe emocional de su madre cuando entre sollozos logra decirle: «Tu padre, Juventino y Gael, tuvieron un accidente». Zacarías, en shock, apenas puede reaccionar. «¿Cómo? ¿Qué pasó?», pregunta desesperado, sin obtener aún respuestas claras. No hay tiempo para más palabras. Suben al auto con el corazón acelerado, rumbo al hospital, mientras el miedo se instala como una sombra que no los abandona. Cada kilómetro recorrido aumenta la angustia y el temor de llegar demasiado tarde. Durante el trayecto, todavía dentro de la hacienda, Zacarías observa una escena que enciende su furia. Íñigo aparece exigiendo a gritos a los trabajadores, humillándolos, ordenándoles que se esfuercen más, ignorando por completo el agotamiento y el miedo que se respira en el ambiente. Su actitud fría y despiadada contrasta brutalmente con la tragedia que se avecina. Zacarías aprieta el volante, conteniendo la rabia. Sabe que ese hombre representa el abuso de poder, la injusticia constante, y que tarde o temprano alguien tendrá que enfrentarlo. Clementina, aún temblando, solo puede pensar en llegar al hospital y encontrar con vida a quienes ama. Mientras tanto, Eloísa comienza a notar la extraña ausencia de Luciano Primo. Algo no encaja. Nuria intenta comunicarse con Juan José una y otra vez, pero no obtiene respuesta. El silencio se vuelve sospechoso, inquietante. Las piezas comienzan a moverse, los secretos a cruzarse, y todos sienten que algo oscuro está a punto de revelarse. La tensión alcanza un punto explosivo cuando la soberbia y el abuso de poder de Íñigo provocan una reacción que ya no puede detenerse. Todo comienza con una escena humillante. Íñigo grita a los trabajadores, desprecia su esfuerzo y califica su labor como insignificante, sin importarle el cansancio ni el peligro al que los expone. Sus órdenes despiadadas habían obligado a Juventino y a Gael a salir de noche, en condiciones extremas, solo para cumplirle, y ese abuso terminó en un accidente que ahora los mantiene hospitalizados. Zacarías, al ver esta escena desde el auto, no puede soportarlo más. La rabia lo consume. Frena de golpe, baja del vehículo y se enfrenta a Íñigo sin miedo, con la voz cargada de dolor y furia contenida. «Ya basta, señor. ¿Usted cree que puede seguir haciendo esto como si nada?», le reclama, señalándolo con firmeza. Íñigo, sorprendido por el desafío, responde con arrogancia, recordándole su lugar. «Respete, yo soy el patrón. Usted no es más que un peón», escupe con desprecio. Pero Zacarías no retrocede. Le lanza la verdad a la cara: Juventino y Gael están luchando por su vida por culpa de sus órdenes. El enfrentamiento es directo, intenso, cargado de odio y resentimiento. Por primera vez, alguien se atreve a decirle a Íñigo que ya no tiene el control absoluto. Mientras tanto, en otro punto de la historia, Eloísa comienza a sentir que algo no encaja. La ausencia prolongada de Luciano Primo la inquieta profundamente. Hace apenas unos días estaba en la hacienda y ahora nadie sabe nada de él. Incapaz de seguir guardándose la preocupación, decide reunir a todos sus hijos Lizárraga y lanza una pregunta que cae como una bomba. ¿Dónde está Luciano Primo? El silencio es inmediato. Nadie sabe qué responder. Ni Íñigo, ni Mateo, ni Bruno, ni Luciano Lizárraga tienen una respuesta clara. La tensión se apodera del ambiente. Sin embargo, no todos reaccionan igual. Mateo y el propio Íñigo muestran una inquietud evidente, conscientes de que la desaparición de su primo podría esconder algo grave. En cambio, Luciano Lizárraga y Bruno minimizan la situación, convencidos de que Luciano Primo simplemente está de fiesta, como siempre, persiguiendo mujeres y saltando de celebración en celebración. Esa diferencia de actitudes deja al descubierto quienes realmente temen lo que pueda haber ocurrido y quienes prefieren ignorarlo. Eloísa, aunque no dice nada más, siente que esa ausencia no es casual y que pronto la verdad saldrá a la luz. Al mismo tiempo, Nuria vive su propio tormento. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, intenta comunicarse con Juan José. Marca su número una y otra vez, pero nadie responde. El silencio del otro lado de la línea la desarma.
Ella no sabe que esa ausencia es consecuencia directa de la amenaza de Íñigo, quien enfrentó a Juan José y le dejó claro que debía mantenerse lejos de Nuria. Sus palabras fueron claras y aterradoras. Si no obedecía, algo muy grave podría ocurrirle, incluso a su familia. Insinuó accidentes, desgracias, consecuencias irreversibles. Ese miedo ahora paraliza a Juan José, que duda entre proteger a Nuria o proteger a los suyos. Mientras tanto, Nuria, sin respuestas, comienza a sentirse abandonada. La angustia la consume. Se pregunta si él decidió alejarse por voluntad propia o si está en peligro. La idea de perderlo la llena de tristeza, especialmente ahora que, después de tanto sufrimiento junto a Íñigo, había comenzado a creer en una nueva oportunidad para amar. La furia de Zacarías, la desaparición de Luciano Primo y el miedo que rodea a Nuria anuncian que el conflicto apenas comienza. Porque cuando el poder se desafía y la verdad se acerca, nadie sale ileso. La calma aparente de la hacienda se rompe cuando Zacarías presencia, una vez más, como Íñigo humilla y amenaza a los trabajadores, tratándolos como si no valieran nada. Esta vez, Zacarías no guarda silencio. Frente a todos, da un paso al frente y lo enfrenta con una firmeza que nadie esperaba. Mientras yo esté aquí, no voy a permitir más abusos, le dice sin bajar la mirada. La discusión sube rápidamente de tono. Íñigo, herido en su orgullo, responde con soberbia y amenazas, convencido de que nadie puede desafiar su autoridad. Pero Zacarías no retrocede. Las palabras se convierten en gritos, los reproches salen a la luz y la confrontación termina en una pelea abierta que deja a todos paralizados. Antes de marcharse, Íñigo lanza una advertencia helada: «Te vas a arrepentir de haberme enfrentado». Esa promesa de venganza queda flotando en el aire. Mientras tanto, Eloísa empieza a inquietarse cada vez más por la ausencia de Luciano Primo. Su desaparición no es normal. Demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados silencios. Decide reunir a sus hijos y los encara sin rodeos. Quiere saber qué saben, por qué Luciano apareció de repente en sus vidas y por qué ahora nadie puede explicar dónde está. El silencio se apodera de la habitación. Nadie tiene una respuesta clara. La desaparición de Luciano se convierte en un enigma inquietante, rodeado de secretos que nadie se atreve a nombrar. En otro punto de la historia, Nuria está emocionalmente devastada. La presión, el escándalo y las amenazas de Íñigo han contaminado todo. Busca a su hermana y, con la voz quebrada, le confiesa sus dudas más profundas. No sabe si Juan José todavía la quiere. Siente que la distancia entre ellos crece y teme que el miedo haya sido más fuerte que el amor. La exposición pública, el circo mediático y el constante peligro los han desgastado a ambos, dejándolos al borde del colapso. Pero cuando parece que la tensión no puede ser mayor, una tragedia sacude a toda la familia. Gael y el padre de Zacarías sufren un grave accidente. La noticia corre como pólvora por la hacienda y deja a todos en shock. Nadie sabe con certeza cuál es su estado real. La incertidumbre se instala, el miedo se apodera de cada rincón y la sensación de culpa comienza a pesar sobre todos, especialmente sobre Zacarías, que no puede evitar pensar en las consecuencias de las órdenes y abusos de Íñigo. Este accidente marca un antes y un después. Nada volverá a ser igual. Las relaciones se tensan, las culpas se multiplican y las decisiones que vengan a partir de ahora serán irreversibles. Y cuando el dolor parece dominarlo todo, Aitana recibe una noticia que le cambia la vida por completo. Su hija está viva. La confirmación la deja sin aliento. Una mezcla de esperanza, emoción y terror la invade. Durante años creyó que había perdido a su hija para siempre, y ahora descubre que esa verdad fue una mentira cruel. Sin embargo, esta revelación también la llena de miedo, porque sabe que buscarla implica riesgos enormes. Un solo paso en falso podría sacar a la luz secretos enterrados, desatar consecuencias irreversibles y poner en peligro a quienes ama. La tensión alcanza niveles explosivos y cada personaje queda atrapado en decisiones que pueden destruirlo todo. Íñigo ya no puede controlar la rabia al enterarse de que Nuria ha iniciado una relación con Juan José. Cegado por los celos y el orgullo herido, lo cita cara a cara y sin rodeos le lanza una amenaza directa, fría y peligrosa. «Aléjate de Nuria, o no voy a dudar en hacerte pedazos», le advierte, convencido de que el miedo será suficiente. Pero Juan José no se quiebra.
Conoce demasiado bien a Íñigo y sabe hasta dónde es capaz de llegar. Aún así decide no ceder. En silencio se pregunta si tendrá la fuerza suficiente para luchar por el amor de Nuria, incluso cuando su vida y la de su familia podrían estar en peligro. Mientras tanto, Aitana atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida. Después del brutal enfrentamiento con Luciano Primo, la duda la consume, no sabe si lo que ocurrió terminó en una tragedia irreversible. Zacarías, al verla destruida por el miedo, decide apoyarla y va al lugar de los hechos. Al asomarse al barranco, queda paralizado por la escena que encuentra. El silencio lo dice todo. Aitana, al otro lado del teléfono, siente que algo no está bien y le suplica que no le oculte nada. «No me mientas, Zacarías, dime la verdad», le pide con la voz rota. Él entiende que la situación es grave y le recomienda buscar un buen abogado antes de que sea demasiado tarde. En paralelo, Mateo aprovecha la vulnerabilidad de Jimena. Sabe que está herida, confundida y llena de miedo, y poco a poco comienza a acercarse más, a ganarse su confianza, a manipular sus emociones. Cuando decide dar el siguiente paso y se inclina para besarla, la puerta se abre de golpe. Luciano aparece inesperadamente en la cabaña y los encuentra juntos. La escena es peligrosa. Todo puede desatar un escándalo que traiga consecuencias devastadoras. La pregunta queda en el aire. ¿Logrará Mateo alejar a Luciano antes de que todo explote? Aitana, marcada por las palabras de Zacarías, decide dejar de mentir y le confiesa todo a su madre. La reacción es inmediata. El miedo la paraliza. Al borde del colapso, su madre le advierte que si vuelve a enfrentarse a la familia Lizárraga, la hundirán de por vida en la cárcel. Pero Aitana ya no quiere huir. Cansada de vivir escondida, reúne valor y le pide confianza. «Ya no voy a correr más. Esta vez voy a enfrentar mis miedos», afirma con determinación. Y cuando nadie lo espera, Aitana toma una decisión que cambia el rumbo de la historia. Decide hablar directamente con Luciano y poner fin al silencio. Frente a Larisa, le muestra las pruebas irrefutables que guarda en su celular, vídeos y mensajes que confirman la traición. Larisa y Íñigo han sido amantes durante mucho tiempo. Luciano queda en shock. Revisa una y otra vez las pruebas, incapaz de negar la realidad. La traición lo destroza. Lleno de rabia, decepción y asco, enfrenta a Larisa. La acusa de haberlo engañado, de haberse burlado de él mientras fingía ser una mujer digna y respetable. Ahora entiende que ella y Íñigo son iguales, hechos el uno para el otro. Sin piedad, le pide que desaparezca de su vida. «Me arrepiento de haberte puesto por encima de mi familia», le dice, marcando el final definitivo. Larisa queda completamente rota. Sin aliados, sin protección y sin mentiras que la sostengan, entiende que ha llegado a su final. Mientras tanto, Luciano queda atrapado en su propio dolor, preguntándose si será capaz de superar una decepción tan profunda. En Mi verdad oculta, las amenazas, las traiciones y los secretos se cruzan peligrosamente. Nadie está a salvo, y cada verdad revelada acerca a los personajes a un punto de no retorno. Lo que viene puede cambiarlo todo para siempre.